Zacapu, Michoacán. Educación e infancia hace 50 años. La historia busca rescatar hechos de la vida, siendo la historia oral una fuente para conocer los hechos pasados. El pueblo es el principal actor de la historia, funcionando como testigo en los hechos cotidianos. Hoy, a través de la historia oral, conoceremos parte de la historia de un ciudadano de la ciudad de Zacapu, Michoacán. Mi nombre es José Luis Ávila Zavala. Nací aquí en esta zona rural de Zacapu, Michoacán. Tuve 3 hermanos y una hermana. Nací en el 1957. Actualmente estoy casado, tengo 3 hijas y me dedico a la albañilería. Cuando yo tenía unos 7 o 8 años, la mayoría de casas eran de cerca de piedra y láminas de cartón. Vivíamos en la orilla de Zacapu, Michoacán, la orilla sur. Aquí tenemos un ejemplo de una casa antigua. Yo empecé a trabajar desde muy niño y ayudar a mi padre en las labores del campo. Nos dedicábamos a sembrar porque de eso vivíamos. Sembrábamos maíz, frijol, haba, calabazas y así sucesivamente hasta que cosechábamos para mantenernos, para vivir con mis padres y con mis 3 hermanos y mi hermana. Todos trabajábamos en el campo. Cuando yo era niño, uno de los juegos que más jugábamos se llamaba la rayuelita. Consistía en pintar una raya a unos 7 o 8 pasos grandes. Después nos retirábamos de esa raya unos 7 o 8 pasos y aventábamos cada quien una moneda. Y aquel que lograba que su moneda cayera más cerca de la raya era el que vencía. El señor José Luis fue partícipe de la primera generación de alumnos de la escuela primaria Vasco de Quiroga y de Zacapu, Michoacán. En el 1964 se fundó la escuela Vasco de Quiroga en la colonia obrera. En aquel entonces el maestro Cándido Pérez Larios llegó allí a hacer esa escuela. Allí estudié yo primero y segundo de primaria. Era un baldío. La escuela consistía en un techo de lámina y unos morillos. Nos sentábamos en unos tabiques y poníamos una viga que la gente había regalado para que hiciéramos esos techos. Cuando íbamos a pedir permiso para ir al baño, nos íbamos al baldío, entre las hierbas, porque no había baños, no había nada. Era un baldío y nos recargábamos el tejado en la barda del vecino. En aquel entonces yo no tenía libros, éramos muy pobres. Iba a la escuela con una libreta y un lápiz. A la escuela íbamos en la mañana, salíamos a comer y regresábamos en la tarde, porque así estaba establecido la educación pública para que nosotros fuéramos todo el día. La educación ha ido evolucionando al paso de los años. Hoy, la escuela primaria Vasco de Quiroga cuenta con instalaciones apropiadas y podemos conocer que en un principio esta escuela estaba conformada por un terreno, un techo y unas vigas. Cuando yo era niño, mi infancia fue muy triste
fue muy dura porque me crié en un hogar donde yo no escogí ni a mi padre ni a mi madre, sino cuando me di cuenta ya tenía como padre un hombre alcohólico, desobligado, una madre sumisa, y prácticamente no teníamos tiempo de jugar. En la parte donde vivíamos había que ir a carrear agua de muy lejos, prácticamente medio kilómetro, y pues cuando salíamos del campo, niños, teníamos que ir a carrear el agua, a arrimar la leña para que mi madre hiciera tortillas. Nunca tuve tiempo de vivir una infancia. Nos decían de los reyes, tampoco los conocimos, nunca tuvimos juguetes, jugábamos a los carritos con una caja de zapatos que nos hallábamos para allí y una cinta amarrada. Pues no hubo oportunidad de ir a un paseo como niño, de vivir con una agrupación de niños jugando, porque vivíamos en una parte apartada de las colonias de Zacapu, en una zona rural. Ahí nos criamos jugando con un perro, corriendo tras de los animales que teníamos, una burrita por allí. Y pues así se fue la infancia de mi vida. Esto fue una historia oral.